Hola a todos, mi nombre es Juana Figueroa. Les doy la bienvenida a este podcast sobre un tema que, a pesar de que puede ser algo controversial, es esencial para comprender nuestra historia y nuestra cultura actual. Hoy vamos a hablar acerca de la guerra desde una perspectiva que nos ayuda a comprenderse a través de los videojuegos. Es una perspectiva un poco inusual. La idea es, a través de este podcast, verlo de una forma un poco más moderna, en la que podamos relacionar estos dos conceptos, entendiendo como pregunta qué nos pueden aportar los videojuegos para comprender la guerra. Esta es una pregunta que puede parecer simple, pero que en realidad esconde capas profundas de análisis y de reflexión que vamos a tratar hoy. Entonces, ¿qué es la guerra? La guerra ha sido un constante en la historia de la humanidad. Su representación en los medios de entretenimiento no es una excepción, tanto desde la televisión, desde las primeras películas bélicas hasta los más recientes videojuegos, que tienen una historia y una continuidad que expone la guerra con un bando que es el ganador, normalmente el americano, pues como el ideal americano, debido a pues como la historia del desarrollo de los videojuegos que se han dado en América, en Estados Unidos, para ser más específica. El conflicto armado se ha explorado, se ha cuestionado y en algunos casos se ha glorificado en este entorno de representación de los videojuegos. Sin embargo, los videojuegos también ofrecen una perspectiva única, ya que no solo los observamos la guerra, sino que de cierta manera participamos en ella. Nos vemos inmersos en esa dinámica de guerra. Pero bueno, ¿y esto qué trae o qué significa realmente? Entonces, para adentrarnos un poco más en la teoría, Freud, la verdad no sé muy bien cómo se pronuncia, pero este hombre, en su reflexión sobre la guerra, señala que la guerra es inevitable. Eso lo sabemos. Para los seres humanos, no, la historia cuenta cómo muchos desarrollos de la humanidad se han dado gracias a la guerra, por culpa de la guerra. Pero, ¿por qué nos indignamos contra la guerra? ¿O por qué no la aceptamos como una más entre muchas miserias de la vida que han pasado? Pandemias, desastres naturales. Porque la guerra es ese objeto de señalamiento. Porque no se acepta la guerra como lo que es, como un fenómeno que se da naturalmente en la vida a nivel social, político, económico. Y esto se responde diciendo que pues prácticamente la guerra no se soporta porque es algo que va en contra de la naturaleza más profunda del ser humano, a pesar de estar tan arraigada a la cultura y a la historia. Este conflicto interno entre la inevitabilidad de la guerra y nuestro rechazo visceral a ella también se refleja en los videojuegos. Entonces, ahí es cuando quiero empezar a profundizar. Tomamos, por ejemplo, uno de tantos, porque sin duda si me pongo a mencionar cada videojuego no voy a acabar hoy, pero uno de ellos es This War of Mine. Ese es muy famoso, muy conocido. Este es un videojuego que se desarrolló por 11-bit Studios. No te coloca en el papel de un soldado frente a la batalla, sino de un civil que está intentando sobrevivir en una ciudad que está devastada por la guerra, ¿sí? Aquí la guerra no es una serie de misiones gloriosas como tal de tú eres el que rescata, tú eres el que salva a una comunidad, sino que es más como un escenario de supervivencia que es muy cruel, muy cruda, muy literal, donde las decisiones que se toman a nivel moral pesan tanto como las decisiones físicas que toma el personaje. Este enfoque
es una forma de humanizar la guerra, alejándose como tal del heroísmo regla de los videojuegos, y se acerca mucho más a la realidad de las millones de personas que sufren las consecuencias de los conflictos bélicos. Y esto es muy interesante porque pues es algo es algo muy poco convencional. Y bueno, This War of Mine se ha utilizado mucho en países como Polonia por parte de la educación para ayudar a los jóvenes a entender el impacto real de la guerra, más allá de lo que los libros de historia suelen mostrarlo. Ya que los libros de historia pues pueden enseñar muchas cosas, pero un videojuego que te sumerge en la experiencia de cómo se enfrenta la guerra desde la perspectiva de un civil, claramente va a dejar mucha más huella que leer un libro de historia que probablemente se nos va a olvidar en menos de un año. Pero bueno, ¿qué pasa con This War of Mine? No es el único juego, hay muchos que trata la guerra desde una perspectiva crítica. Hay un ejemplo más que se llama Spec Ops: The Line. Este juego toma un enfoque un poco distinto, ya que aquí el jugador comienza creyendo que está en una típica misión militar para salvar el día, pero a medida de que avanza, el juego lo obliga a cuestionar la moralidad de las acciones que toma. Y cada decisión tiene consecuencias que no solo afectan el desarrollo del juego, o sea, lo cambia, sino que también la percepción del jugador sobre lo que es correcto y lo que no es correcto en un contexto de guerra. Entonces, Spec Ops: The Line es un claro ejemplo de cómo los videojuegos pueden hacer que el jugador reflexione sobre el costo humano y moral de la guerra, cosa que pues me parece personalmente increíble. Ahora, pensamos en un juego mucho más común que yo creo que todo el mundo ha jugado, que es Call of Duty, especialmente en su modalidad multijugador, ¿sí? Normalmente es criticado por glorificar la guerra. También puede verse como una representación de la deshumanización de los conflictos armados, porque los jugadores en sí compiten por puntos y por logros, como tal, sin importar lo que hagan. A menudo las muertes de los personajes se convierten en estadísticas más que en eventos significativos, o sea, sin importar cómo lo mataste, lo importante es que lo mataste, ¿sí? En este enfoque, pues puede parecer superficial, pero en realidad refleja cómo la guerra moderna, con su tecnología avanzada y sus estrategias de combate a distancia, a veces puede dispersionar la violencia y convertirla en un número de juegos. Este enfoque también puede desensibilizar a los jugadores ante la realidad del sufrimiento humano, un aspecto que ha sido ampliamente debatido tanto en los círculos académicos como sociales. La representación de la guerra en los videojuegos no solamente se limita a la violencia y el combate. Hay juegos como, por ejemplo, Valiant Hearts, The Great War, que cuentan historias personales en medio de la Primera Guerra Mundial, mostrando cómo la guerra afecta a las personas comunes. Aquí el enfoque, digamos, no está tanto en la batalla, sino en la resistencia, en la amistad, como el desarrollo de la historia y también como en la tragedia que se da en el videojuego. En cuanto a las hipótesis teóricas, muchos expertos sugieren que los videojuegos tienen el poder de influir en nuestra percepción de la guerra. Según Guillermo Paredes, los videojuegos bélicos no solo producen estereotipos y narrativas históricas, sino que también tienen la capacidad de reconfigurar cómo entendemos el conflicto armado, y esto se debe a la naturaleza interactiva del medio, que pues permite a los jugadores experimentar virtualmente una decisión y sus consecuencias de esas decisiones que podrían ocurrir en una guerra real. Por otro lado, Erika Prado Rubio argumenta que los videojuegos pueden servir como herramientas educativas, no solo para enseñar sobre la guerra en sí, sino también para explorar temas de ética, diplomacia, resolución de conflictos y muchas otras cosas a través de simuladores y escenarios interactivos. Los jugadores pueden desarrollar una comprensión más profunda y matizada de los desafíos que enfrentan las naciones en tiempos de guerra. Desde mi perspectiva,
los videojuegos, cuando son diseñados con intencionalidad y cuidado, realmente tienen una influencia inmensa sobre sus jugadores, y eso se ha visto, pues, la evolución de los videojuegos a lo largo de la historia, de cómo ellos muestran su perspectiva sobre el tema de las guerras, de devastaciones, de tragedias, desde la perspectiva del soldado del campo de batalla y el civil atrapado en medio de toda la devastación. Pero también siento que es crucial ser conscientes del impacto que estos juegos pueden tener en la percepción de la violencia, y asegurarse de que no trivialicen la gravedad de la guerra, especialmente en la juventud, en niños, que son los que más están inmersos en este mundo de los videojuegos, y que pueden llegar a absorber mucho más de ellos sin tener un contexto previo. Finalmente, para concluir, los videojuegos nos ofrecen una plataforma única, básicamente para reflexionar sobre la guerra, sobre muchos temas, pero en este caso solamente hablamos de la guerra. Pero como todo medio, el impacto depende de cómo se usen y de dónde se usen. No es lo mismo poner Call of Duty es mundialmente conocido, pero cualquier videojuego que esté bajo el contexto de la guerra entre Estados Unidos y Japón, por ejemplo, no es lo mismo que lo juegue gente de Japón que gente de Estados Unidos. La perspectiva va a ser completamente diferente, ya que fue creado desde una perspectiva en la que los japoneses son los malos y los americanos son los buenos. Entonces esto puede provocar muchos debates, y ha provocado a lo largo de la historia prohibiciones, debates muy significativos, pero también desensibiliza y perpetúa ciertos estereotipos que vienen de la guerra desde tiempos históricos. Yo diría que la clave está como en los desarrolladores, de cómo ellos muestran esta perspectiva, y también de los jugadores, cómo eligen interactuar con este contenido y qué tipo de mensajes deciden amplificar, especialmente en el mundo del streaming, en el mundo de Twitch, que es algo que está básicamente dominando todas las plataformas actualmente, especialmente desde pandemia. Bueno, eso es todo. Doy gracias por acompañarme en este análisis, siempre con la invitación de reflexionar sobre el mundo de los videojuegos y de cómo estos videojuegos que nos acompañan, las historias que nos cuentan, cómo esto influye en nosotros, y pues entender si estamos simplemente jugando o estamos aprendiendo algo más profundo sobre nosotros mismos, sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad. Eso sería todo. Hasta la próxima.